Adriana se marcha en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 172, 22 de mayo. Adriana decide aceptar la propuesta de Julio y se lo comunica a sus hermanos. Mañana en Valle Salvaje. Adriana. El abismo entre un sueño de fuga y el ancla de la sangre. En la casona de los Valdés, el aroma del café recién colado se mezclaba con una tensión tan palpable que podría haberse cortado con un cuchillo. Adriana, de pie junto al ventanal de la cocina, contemplaba el paisaje familiar con ojos que ya no veían su hogar, sino los barrotes de una jaula dorada. La taza humeante entre sus manos era un pretexto, un objeto al que aferrarse mientras su mundo interior se tambaleaba. Las palabras de Julio, pronunciadas con esa mezcla de pasión y ternura que solo él poseía, eran un canto de sirena imposible de ignorar. Vámonos, Adriana. Lejos, al sur de Francia, un lugar donde el sol bese la tierra y nuestros nombres no arrastren el peso de este valle maldito. Un lugar para nosotros, para construir, para amar sin miedo, el sur de Francia. Las palabras evocaban imágenes de campos de lavanda meciéndose al viento, de pequeñas villas con postigos de colores, de un mar azul y tranquilo. Un lienzo en blanco donde pintar una nueva vida, una vida donde Adriana Valdés pudiera transformarse en simplemente Adriana, la esposa de Julio, una mujer anónima y feliz. ¿Era posible? ¿Podía realmente cortar las amarras que la unían a Valle Salvaje, a ese terruño empapado de la sangre y las lágrimas de los suyos? Semanas, meses, o habían sido años ya, viviendo con el corazón en un puño. La angustia había sido su compañera de lecho, el dolor, su sombra al caminar. Cada pérdida, cada traición, cada susurro de peligro, había añadido un nuevo hilo a la telaraña que la asfixiaba. La propuesta de Julio no era solo una idea, era una bocanada de aire fresco en una habitación cerrada, una promesa de liberación tan intensa que la hacía temblar. Formar una familia, ver crecer a sus hijos bajo un cielo diferente, lejos del hedor a rencor y a secretos ponzoñosos. Era el anhelo más profundo de su alma, un sueño que había osado acariciar en sus momentos más íntimos, incluso antes de que el infierno se desatara sobre ellos. Un suspiro, cargado de una resolución frágil pero tenaz, escapó de sus labios. Sí. Había tomado la decisión, era un salto al vacío, lo sabía, un precipicio sin garantías. Pero quedarse era ahogarse lentamente, y ella quería vivir, quería luchar por esa remota posibilidad de felicidad. Con el corazón martilleándole en el pecho, convocó a sus hermanos, Bárbara y Pedrito, al pequeño salón que había sido testigo de tantas alegrías y ahora de tantas penas. Sus rostros, aún con la huella de la juventud pero ya surcados por la dureza de los tiempos, la escrutaban con una mezcla de amor fraterno y una aprensión que no auguraba nada bueno. Adriana tragó saliva, buscando el valor, las palabras exactas. Sabía que lo que iba a decir podía ser una bomba o un bálsamo, y temía, con toda su alma, que fuera lo primero. Hermanos míos, comenzó, su voz apenas un hilo tembloroso que luchaba por ganar firmeza. Los miró a los ojos, a esos ojos que eran un reflejo de los suyos, de los de sus padres. He estado reflexionando profundamente, sobre todo lo que hemos vivido, sobre lo que este valle nos ha quitado, y sobre lo poco que nos queda por esperar aquí. Hizo una pausa, el aire le faltaba, el peso de la confesión aplastándola. Julio me ha hecho una propuesta. Una propuesta para empezar de nuevo. Quiere que nos marchemos de Valle Salvaje. Juntos, al sur de Francia. El silencio que cayó sobre el salón fue atronador. Un vacío que se tragó el canto de los pájaros del exterior y el crepitar de la leña en la chimenea.
Bárbara, impulsiva y pasional, fue la primera en romperlo. Sus ojos, normalmente dos luceros vivaces, se nublaron con una tormenta de incredulidad y dolor. ¿Marcharnos?, repitió, como si la palabra fuera un veneno. Adriana, ¿has perdido el juicio? ¿Abandonar Valle Salvaje, nuestra casa, la tumba de nuestros padres? ¿Todo por lo que hemos sangrado y llorado? Así, sin más, su voz se elevó, cargada de un reproche que hirió a Adriana más que un puñal. Pedrito, siempre más reservado pero con un sentido del deber tan arraigado como los viejos robles del valle, negó con la cabeza, su joven rostro endurecido por una determinación inquebrantable. Esta es nuestra tierra, Adriana. Aquí están nuestras raíces, aquí lucharon nuestros antepasados. Huir no es una opción, no para un Valdés. Adriana sintió como el nudo en su garganta se convertía en una soga. Esperaba dudas, preguntas, quizás incluso tristeza. Pero esta hostilidad frontal, esta acusación velada de cobardía y traición, la desgarró. No es huir, Pedrito, por Dios, suplicó, la voz quebrada, las lágrimas asomando a sus ojos. Es buscar una oportunidad para vivir, no solo para sobrevivir día a día con el miedo pegado a la piel. Valle Salvaje, se ha vuelto una tierra yerma para mí, un lugar donde solo crecen las sombras. Necesito luz, necesito un respiro, necesito creer que la felicidad no es solo una palabra en los libros. ¿Y nosotros no somos parte de esa felicidad? La voz de Bárbara era un látigo. ¿Acaso tu padre quiere nuestra ausencia? Pensé que éramos una familia, Adriana. Que los lazos de sangre eran más fuertes que cualquier tormenta. Que enfrentaríamos esto, juntos. Aquí, como siempre, las lágrimas ya no pudieron ser contenidas y rodaron, ardientes, por las mejillas de Adriana. Claro que lo sois mi sangre, mi vida entera. ¿Cómo podéis dudarlo? Su voz era un lamento. Esta propuesta es para Julio y para mí. Como su esposa, siento que debo. Creí, en mi ingenuidad, que lo entenderíais. Que veríais que es mi única salida. Incluso albergué la tonta esperanza de que consideraríais venir con nosotros, empezar todos juntos en otro lugar. Jamás, sentenció Pedrito, con una vehemencia que lo hizo parecer mayor. Sus puños se cerraron a sus costados. Mi destino está aquí, Adriana, en esta tierra que me vio nacer y que defenderé con mi vida si es preciso. No la cambiaré por ningún paraíso de postal. Bárbara, aunque con el corazón visiblemente destrozado por la perspectiva de la separación, se irguió al lado de su hermano menor, formando un frente unido. Lo siento, hermana, te quiero más que a mi vida, lo sabes. Pero no puedo darle la espalda a todo lo que somos, a todo lo que hemos sido. Valle Salvaje es nuestro legado, con sus luces y sus muchas sombras. Si te vas, tendrás que hacerlo sin nosotros. El frágil sueño de Adriana de un nuevo comienzo compartido se hizo añicos contra el muro de la intransigencia de sus hermanos. La cruda, gélida realidad la golpeó con la fuerza de un vendaval. Si elegía el camino hacia el sur de Francia, hacia la promesa de Julio, lo haría sola. Bueno, con él, pero sin la sangre de su sangre. La conversación se arrastró, agónica, entre reproches que dolían como espinas, súplicas ahogadas en lágrimas y un dolor compartido que, en lugar de unirlos, abría una brecha cada vez más profunda entre ellos. Adriana, finalmente, se refugió en la soledad de su habitación, el eco de las duras palabras de sus hermanos rebotando en las paredes de su alma. El sur de Francia seguía siendo un faro, sí, pero su luz ahora le quemaba los ojos, revelando la inmensa soledad que implicaría alcanzarlo. La decisión estaba tomada, pero el precio era devastador. ¿Podría soportarlo? Isabel y Eva.
el veneno de la sospecha en los fogones de la casa grande. Mientras tanto, en la imponente casa grande, el corazón del Imperio Montenegro, la cocina era un microcosmos de orden y eficiencia, pero también un nido de sospechas cada vez más ponzoñosas. Doña Isabel Montenegro, con su porte de reina destronada y una mirada capaz de atravesar el acero, seguía observando a Eva, la flamante ama de llaves y supuesta esposa de Amadeo, el nuevo cocinero. Había algo en Eva, una estudiada perfección, una frialdad bajo una capa de amabilidad superficial, que a Isabel le erizaba la piel. La comida de Eva era impecable, demasiado impecable. Cada plato era una obra de arte visual, pero carecía de ese algo indefinible, ese toque de alma, esa sazón que habla de tradición y de amor por el oficio. Era la comida de un manual, no la de un hogar. Isabel, que había conocido a cocineras legendarias, mujeres que convertían los ingredientes más humildes en festines para el espíritu, no podía evitar sentir que Eva estaba representando un papel. Con una magnanimidad que le costaba un esfuerzo hercúleo, decidió concederle el beneficio de la duda, un poco más de tiempo. Observaría, analizaría cada gesto, cada palabra, antes de desenmascarar lo que intuía era una farsa. Amadeo, por el contrario, era todo efusividad y halagos hacia su esposa. Un hombre de sonrisa perenne y cumplidos floridos, no disimulaba en absoluto la admiración, casi una adoración perruna, que sentía por Eva. Sus ojos la seguían como un girasol al sol, sus piropos eran una lluvia constante y empalagosa. Eva, tesoro mío, ese aroma que emana de tu olla es la antesala del paraíso, exclamaba con un fervor que a Isabel le resultaba teatral. Oh bien, nadie, en todos mis años, ha tenido tu don para que la despensa parezca un altar al orden y la abundancia, vida mía. Eva, el objeto de tanta devoción, recibía estas efusiones con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca tensa que parecía tallada en hielo. Un gracias, Amadeo lacónico, un asentimiento casi imperceptible antes de volver a sus tareas con una concentración robótica. No había en ella ni el más mínimo atisbo de la calidez, la ternura, ni siquiera la cómoda familiaridad que se esperaría entre dos personas que comparten techo, cama y vida. Su trato hacia él era el de una supervisora hacia un subordinado entusiasta pero ligeramente molesto. Profesional, sí, distante, sin duda, gélida, a menudo. Isabel, desde el quicio de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho y una ceja enarcada con escepticismo, no perdía detalle de esta extraña comedia. La forma en que Eva se apartaba sutilmente si Amadeo invadía su espacio personal, cómo sus hombros se tensaban cuando él intentaba un roce supuestamente casual. No, aquello no era normal. No era el lenguaje corporal de dos esposos. Era la interacción de dos extraños obligados a convivir bajo un mismo secreto. ¿Pero qué clase de matrimonio es este?, se preguntó Isabel, la duda transformándose en una certeza helada. Esto es una charada, una burda representación. Si no eran marido y mujer, ¿quiénes demonios eran? ¿Y qué propósito los había llevado a infiltrarse con tal engaño en el corazón de la casa grande? La desconfianza inicial hacia Eva se expandió como una mancha de aceite, engullendo también a Amadeo, ese hombre de apariencia bonachona que ahora le parecía un actor consumado. Algo muy turbio se estaba cocinando en su casa, y definitivamente no eran solo los guisos de Amadeo. Isabel sintió un escalofrío, había intrusos en su fortaleza, y su instinto le decía que no habían venido con buenas intenciones. Felipe, el depredador silencioso y el tablero convulso. La noticia del regreso de Felipe Rivas a Valle Salvaje se había esparcido como la pólvora, dejando una estela de inquietud y temor a su paso.
Su presencia, envuelta en un aura de misterio y amenaza contenida, era como la calma que precede a la tempestad. Felipe no había vuelto clamando venganza a voz en grito, ni buscando el perdón que sabía que nadie le otorgaría. No, el Felipe que había regresado era un hombre endurecido por el exilio y afilado por el rencor, un estratega paciente y letal. Se había instalado con una discreción casi fantasmal, dedicándose a observar, a escuchar, a calibrar con precisión milimétrica cada movimiento en el complejo ajedrez de poder, lealtades y odios que definía a Valle Salvaje. Su táctica era la de la serpiente que espera inmóvil en la maleza, estudiando a su presa antes de lanzar el mordisco fatal. Esta calculada inacción, esta pasividad expectante, era precisamente lo que estaba consumiendo los nervios de Mercedes y Bernardo. Para ellos, Felipe no era solo un nombre del pasado, un antiguo capataz resentido. Era la personificación de sus errores, el guardián de secretos que, de salir a la luz, podrían destruir sus vidas, su reputación, todo lo que habían construido. Temían lo peor, porque conocían la astucia de Felipe, su memoria prodigiosa para las afrentas y su capacidad para la crueldad fría y metódica. Cada amanecer con Felipe en el valle, sin que éste revelara sus cartas, era una nueva vuelta de tuerca en su tortura psicológica. Sentían, con una certeza que les helaba la sangre, que sus destinos estaban suspendidos de un hilo invisible, y que Felipe sostenía las tijeras. ¿Cuándo decidiría cortar, y a quién arrastraría consigo al abismo? Mercedes, con su pragmatismo forjado en la adversidad, luchaba por mantener la cabeza fría, aunque el miedo le mordía las entrañas. Bernardo, por lo que más quieras, no hagas ninguna estupidez, le susurraba en la oscuridad de su alcoba, donde las sombras parecían albergar la figura acechante de Felipe. No podemos permitirnos un movimiento en falso. Sería como echarle cebo a un tiburón. Debemos esperar, observar, descubrir qué es lo que busca, a quién se ha acercado, cuál es su verdadero juego. Bernardo, en cambio, de naturaleza más sanguínea y atormentado por la culpa, sentía una necesidad irrefrenable de confrontar a Felipe, de mirarlo a los ojos y exigirle que revelara sus intenciones, aunque la verdad fuera la peor de las pesadillas. No puedo más, Mercedes, gemía, paseándose como una fiera enjaulada. Esta incertidumbre me está matando. Es como tener una víbora durmiendo en nuestra cama. Prefiero el golpe directo a esta agonía lenta. Necesito saberlo. Y lo sabrás, intentaba calmarlo Mercedes, aferrándose a un autocontrol que apenas lograba mantener. Pero no seremos nosotros quienes movamos la primera ficha. Felipe es un zorro viejo. Está esperando precisamente eso, una reacción, una señal de nuestro temor. No le daremos esa satisfacción. Que crea que su presencia nos es indiferente, aunque por dentro nos estemos quemando. Pero la indiferencia era imposible. La sombra de Felipe se proyectaba, larga y ominosa, sobre cada aspecto de sus vidas, un recordatorio constante de su vulnerabilidad, un presagio de tormenta inminente. Luisa y Amadeo. El grito desesperado por una verdad robada. Luisa, joven pero de espíritu indomable, había llegado al límite de su tolerancia. Su corazón, generoso y confiado, se sentía traicionado por el muro de evasivas y sonrisas falsas de Amadeo y Eva. Las medias verdades, las historias convenientemente ambiguas, las miradas esquivas, todo ello había tejido una red de sospechas que ya no podía ignorar. Había una disonancia fundamental en ellos, un secreto que intuía oscuro y peligroso. Con la determinación de quien se enfrenta a una bestia, buscó a Amadeo.
Lo encontró en el jardín trasero de la casa grande, entre los rosales, silbando una melodía despreocupada mientras podaba con una parsimonia que a Luisa le pareció una burla. Amadeo, su voz rasgó el aire tranquilo de la tarde, cargada de una urgencia que hizo que él se sobresaltara y dejara caer las tijeras de podar. Amadeo se giró, intentando componer su habitual máscara de amabilidad campechana, pero la sorpresa y un atisbo de nerviosismo eran evidentes en sus ojos. Luisa, muchacha, qué susto. ¿Ocurre algo? ¿Necesitas alguna cosa de la cocina? Necesito la verdad, Amadeo, espetó Luisa, plantándose frente a él, sus ojos brillantes de furia contenida y de una profunda, amarga decepción. El cansancio de semanas de dudas y de sentirse engañada vibraba en cada fibra de su ser. Estoy harta de tus cuentos chinos, de tus sonrisitas, de las miradas cómplices entre tú y Eva. Quiero respuestas, y las quiero ahora. ¿Quiénes sois en realidad? ¿Sois cocineros, o es solo una tapadera para algo mucho más siniestro? La sonrisa de Amadeo se desvaneció por completo, dejando al descubierto una expresión de incomodidad, casi de temor. Intentó su táctica habitual, la evasión con un toque de falsa indignación. Pero, Luisa, ¿qué son esas cosas que dices? ¿A qué viene esa desconfianza tan repentina? Ya te lo he explicado 1000 veces. Eva y yo somos gente humilde, cocineros que hemos servido en casas importantes. La cocina es nuestra vida, nuestro único saber. No me mientas más, Amadeo. No te atrevas a insultar mi inteligencia y mi amistad de esa manera. El grito de Luisa fue un desgarro, y las lágrimas, tanto tiempo contenidas, brotaron con violencia, surcando sus mejillas encendidas. Te abrí las puertas de mi confianza, te ofrecí mi apoyo sincero, y así me pagas. Con un castillo de mentiras. Hay algo oscuro en vosotros, algo que apesta a engaño. Lo sé, lo siento aquí. Se golpeó el pecho con el puño cerrado, el dolor de la traición ahogándola. Dime la verdad, Amadeo. Por una vez en tu miserable vida, sé hombre y dime la verdad. ¿Qué es lo que ocultáis con tanto recelo? ¿Qué buscáis en Valle Salvaje? Amadeo retrocedió un paso, visiblemente afectado por la vehemencia y la angustia de Luisa. Sus ojos inquietos miraban a todas partes menos a los de ella. Las tijeras de podar yacían olvidadas en el suelo, como un símbolo de su fachada rota. El silencio se hizo denso, opresivo, cargado de la tensión de una confesión inminente o de una negativa que podría tener consecuencias imprevisibles. La desesperación cruda de Luisa, su exigencia implacable, lo habían acorralado contra la pared. ¿Se derrumbaría Amadeo bajo la presión? ¿Se atrevería a rasgar el velo de una vez por todas, revelando la verdadera naturaleza de su misión y la de Eva? El futuro de su mascarada, y quizás mucho más, pendía de sus próximas palabras. Julio. El fragor de la dignidad frente a la vieja guardia. Lejos de las intrigas domésticas, en los campos y despachos donde se tejía el destino económico de Valle Salvaje, Julio Fernández demostraba una vez más que su carácter noble no era incompatible con una férrea determinación. Don Hernando Montenegro, el patriarca, un hombre forjado en viejas costumbres y recelos, seguía mirando con lupa, y con no poca desconfianza, cada movimiento de Leonardo, el joven que había asumido el delicado puesto de capataz de la finca. Quizás era la insultante juventud de Leonardo, o quizás una lealtad mal entendida hacia figuras del pasado, lo que alimentaba las dudas del anciano. La confrontación, inevitable, se produjo en el despacho principal de la finca, un santuario de cuero rancio, tabaco y decisiones irrevocables. Los libros de cuentas, con sus hileras de números que hablaban de cosechas y jornales, estaban abiertos sobre la imponente mesa de caoba. Don Hernando, comenzó Julio,
su voz tranquila pero con un filo de acero que no admitía discusión. Se había puesto de pie, un gesto que subrayaba la seriedad de sus palabras. Con el debido respeto que su edad y su posición me merecen, debo decirle que está usted cometiendo una injusticia con Leonardo. Don Hernando levantó la vista de sus papeles, sus ojos grises, fríos como el acero de una navaja, se clavaron en Julio. ¿Injusticia, dices? ¿Acaso es injusto velar por el buen funcionamiento de lo que tanto costó levantar? Leonardo es un muchacho, Julio. Impetuoso, quizás, pero sin el temple ni la experiencia que este puesto requiere. Necesita mano dura, no palmaditas en la espalda. Y es precisamente ese temple el que Leonardo está demostrando cada día, replicó Julio, sin amilanarse. Su mirada sostuvo la del patriarca. La finca no solo funciona, sino que lo hace con una eficiencia que no se veía en años. Los hombres lo respetan, no por miedo, sino porque ven en él a un líder justo y trabajador. Las cosechas han mejorado, los problemas se resuelven con diligencia. Los números, don Hernando, no mienten. Señaló los libros sobre la mesa. Leonardo está cumpliendo con creces, y merecen no solo nuestra confianza, sino nuestro apoyo incondicional. Fue un desafío directo, audaz. Julio no solo defendía a un joven prometedor, sino que también se enfrentaba, con una dignidad admirable, al autoritarismo de una figura que pocos se atrevían a contradecir. Para Julio, la lealtad hacia quienes demostraban valía y la búsqueda de la justicia eran principios irrenunciables. No iba a permitir que un buen hombre fuera menoscabado por prejuicios anacrónicos. La atmósfera en el despacho se podría haber cortado con un hacha, pero Julio se mantuvo erguido, su convicción inquebrantable. Sabía que se jugaba mucho, pero la integridad de Leonardo, y la suya propia, bien valían el riesgo. Matilde. El alma atrapada en la telaraña siniestra de la venganza, en los márgenes más sombríos y olvidados de Valle Salvaje, donde la miseria y el rencor echaban raíces profundas, otros planes, de naturaleza mucho más oscura, seguían su curso inexorable. Matilde, una mujer de alma sencilla y corazón temeroso, se sentía cada día más asfixiada, más prisionera en la red de venganza que Atanasio, su supuesto protector, y Raimunda, su calculadora compañera, habían tejido con paciencia y veneno contra el duque. La idea de participar activamente en sus maquinaciones, de ser el instrumento para causar daño, aunque la víctima fuera un hombre poderoso y, según ellos, merecedor de castigo, le provocaba náuseas y noches de insomnio. Ella solo anhelaba una brizna de paz, una vida anónima y honrada, lejos de las intrigas palaciegas y los ajustes de cuentas. Atanasio, Raimunda, os lo ruego, reconsideradlo, suplicó una noche, su voz apenas un murmullo quebrado, mientras la llama de una vela raquítica proyectaba sombras monstruosas en las paredes desconchadas de su mísera vivienda. Esto es una locura. Nos arrastrará a todos al infierno. No se puede construir nada bueno sobre el odio y el daño ajeno. Raimunda, con sus ojos de hielo y una determinación forjada en el resentimiento más profundo, la fulminó con la mirada. No es momento para cobardías ni para sermones de sacristía, Matilde. Estamos a un paso de conseguirlo. ¿Acaso no entiendes lo que está en juego? Su voz era un siseo venenoso. Piensa en el dinero, Matilde. Una fortuna, lo suficiente para escupirle a la cara a este maldito valle y empezar de nuevo donde nadie nos conozca. Juntos, como una verdadera familia, la familia que nunca tuvimos. ¿No es eso lo que siempre has querido? La palabra familia era el anzuelo, la herida abierta por donde siempre lograban manipularla.
Atanasio, con su astucia de serpiente, se acercó, su voz un susurro meloso y envolvente. Solo un pequeño esfuerzo más, Matilde, mi buena Matilde. Es por nuestro futuro, por la oportunidad de tener, por fin, un hogar decente, respeto, una vida sin migajas. Imagina, lejos de aquí, sin miedo, sin humillaciones. Pero Matilde, en el fondo de su aterrado corazón, sabía que la paz construida sobre cimientos de venganza era una paz podrida, un espejismo que se desvanecería al primer soplo de la verdad. Se sentía como una marioneta cuyos hilos eran manejados con crueldad por la ambición desmedida de Raimunda y la fría inteligencia de Atanasio. El dinero era una tentación, sí, la promesa de una vida mejor, un bálsamo para tantas carencias. Pero el precio era su alma, los últimos jirones de su inocencia. La lucha interna la consumía, debatiéndose entre el terror cerval que le inspiraban sus cuidadores y el horror visceral ante la maldad de sus planes. Estaba en el filo de la navaja, y sentía que, eligiera lo que eligiese, acabaría cayendo al vacío. Rafael y Úrsula. Un viaje sembrado de segundas intenciones. Rafael Montenegro, siempre absorto en las complejidades de la gestión de sus vastas propiedades, anunció su inminente partida. Un asunto impostergable, relacionado con la supervisión de unas tierras lejanas y la negociación de nuevos pastos, requería su presencia durante varios días. Úrsula, esa mujer de belleza felina y ambición sigilosa, cuya cercanía con Rafael se había ido tejiendo con la paciencia de una araña y la sutileza de una experta seductora, vio en este viaje una oportunidad que no podía desperdiciar. Era el escenario perfecto. Rafael, mi amor, ronroneó, acercándose a él con un contoneo estudiado, sus ojos brillando con una luz que mezclaba la devoción fingida y el cálculo frío. Si es un viaje tan crucial y agotador, no deberías ir solo. Permíteme acompañarte. Puedo ser de gran ayuda. Tomar notas, organizar tus papeles, asegurarme de que nada te distraiga de tus importantes negocios. Su mano rozó la de él, un contacto aparentemente casual pero cargado de intenciones. Además, añadió con una sonrisa que prometía delicias ocultas, un cambio de aires nos sentaría de maravilla a los dos, ¿no crees? Un poco de tiempo para nosotros, lejos de las presiones de Valle Salvaje. Rafael, quizás obnubilado por el torbellino de sus responsabilidades, quizás halagado por la solícita preocupación de Úrsula, o simplemente ciego a la profundidad de sus maquinaciones, accedió sin darle demasiadas vueltas. No es mala idea, Úrsula. Tu compañía siempre es agradable y tu eficiencia, innegable. Para él, era un viaje de trabajo con una agradable compañía, para Úrsula, era una jugada maestra, un movimiento estratégico para consolidar su influencia, para estrechar el lazo, para alejarlo de cualquier otra posible distracción femenina y acercarlo un paso más a sus redes. Sus verdaderas intenciones eran un laberinto de pasiones y ambiciones, un plan meticulosamente trazado donde Rafael era el premio mayor. Estaba decidida a conquistarlo, y este viaje era una batalla crucial en su guerra personal. Felipe y Victoria. Cuando el pasado regresa para devorar el presente. Y entonces, el destino, ese titiritero cruel que se deleita en los reencuentros imposibles y las ironías sangrantes, movió sus hilos. José Luis, en su bienintencionada ignorancia, creyó que sería un gesto de reconciliación, o quizás de simple normalización, presentar formalmente a Felipe Rivas, el otrora capataz caído en desgracia y ahora enigmáticamente regresado, a su prometida, la dulce y frágil Victoria. El escenario fue el salón principal de la hacienda de Victoria, un espacio luminoso y elegante que contrastaba brutalmente con la oscuridad que estaba a punto de desatarse. Victoria, ajena a la catástrofe inminente, charlaba con José Luis,
sus ojos brillando con la ilusión de los preparativos nupciales, su risa como el trino de un pájaro. Fue entonces cuando José Luis, con una sonrisa, pronunció las palabras que harían temblar los cimientos de su mundo. Victoria, vida mía, quiero que conozcas a alguien. Un hombre que formó parte importante de la historia de Valle Salvaje. Él es Felipe Rivas, antiguo capataz de los Montenegro. Ha vuelto a nosotros. Victoria se giró, la sonrisa aún en sus labios, una sonrisa que se petrificó, que se quebró en mil pedazos como un espejo al caer. Allí estaba él, Felipe, el nombre, el rostro, la presencia, todo se agolpó en su mente como una avalancha de terror helado. El hombre de sus pesadillas más profundas, la encarnación de un horror que había intentado ahogar en lo más recóndito de su memoria con todas sus fuerzas. Sus miradas se cruzaron como dos espadas. En los ojos de Felipe, Victoria no vio sorpresa, ni arrepentimiento. Vio un reconocimiento frío, implacable, y quizás, solo quizás, una chispa de oscura y perversa satisfacción. El color huyó de su rostro, dejándola pálida como un fantasma. El aire se espesó, se volvió irrespirable. Intentó articular palabra, mantener la compostura, pero su cuerpo la traicionó. Un temblor violento la sacudió de pies a cabeza. Su mano, que instintivamente había comenzado a extender para un saludo, se detuvo en el aire, crispada. Encantada, balbuceó, su voz un susurro roto, irreconocible. Para Victoria, en ese instante, el mundo se detuvo. Los sonidos se ahogaron, los colores se desvanecieron. Solo existía él, Felipe, su figura recortada contra la luz de la ventana como un ángel exterminador. Fue como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, arrastrándola a un abismo de pánico y desesperación. Su mundo, tan cuidadosamente reconstruido junto a José Luis, se desmoronaba con estrépito. El terror, en su forma más pura y paralizante, la atenazó, robándole el aliento, congelándole la sangre en las venas. Su futuro, que un instante antes refulgía con la promesa del amor y la felicidad, ahora se cubría con el manto negro y asfixiante de un pasado que había regresado para reclamar su presa. Felipe Rivas estaba de vuelta, y con él, el infierno personal de Victoria. Y así, con las cartas echadas y los dados rodando sobre el tapete del destino, Valle Salvaje contenía el aliento. Las decisiones tomadas, las palabras pronunciadas, los encuentros fortuitos o provocados, habían puesto en marcha una maquinaria de consecuencias imprevisibles. La tormenta se avecinaba, y sus vientos ya comenzaban a aullar en los corazones de aquellos que, sin saberlo, estaban a punto de ser arrastrados por su furia. La noche caería sobre el valle, pero para muchos, la oscuridad más profunda residiría en sus propias almas.